Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente, este es su canal de YouTube, Aprendiendo Juntos Torah. Que sea el Todopoderoso con cada uno de ustedes y su presencia se haga sentir poderosamente en sus vidas. Continuamos el estudio de la Torah, estamos analizando los mandamientos y hoy vamos a analizar el segundo mandamiento que nos dice la Escritura: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas bajo la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, Elohim celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que trato con bondad y con amor por 1000 generaciones a los que guardan y obedecen mis mandamientos. Este es un mandamiento muy importante y está conectado con el primero, por supuesto, donde vemos que es la majestad del universo, que es la grandeza del Todopoderoso la que se revela en este momento a la comunidad de Israel que está alrededor del monte Sinaí. Y por medio de Israel y de las naciones que le acompañaron, también se está manifestando a toda la humanidad. Quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes y es la siguiente: ¿cuál es el concepto o idea que tú tienes sobre el Todopoderoso? ¿Sabías que tu forma de pensar, tus ideas, tus conceptos, tus opiniones influyen poderosamente en lo que tú eres como persona y cómo te ves a ti mismo, y por supuesto también influye en cómo ves la sociedad humana y su papel en la creación? Y que esa forma de pensar que tú tienes acerca de ti mismo también influye en cómo te comportas tú. Si eres una influencia en favor de la justicia, la verdad y el bien, o si por el contrario te opones a ellos. De igual modo, lo que nosotros pensamos, creemos sobre el Altísimo, también influye poderosamente en nosotros. ¿Y sabías tú que aun cuando ninguno de nosotros tenga delante de sí una imagen tallada en piedra o en oro o madera u otro material, la forma como tú te expresas acerca del Todopoderoso, lo que yo pienso de Él, cómo me expreso yo de Él, mi concepto sobre el Altísimo puede estar en lo correcto como también puede estar equivocado? Dice la Escritura: no harás para ti mismo imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas bajo la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Yahweh, soy tu Elohim y soy un Elohim celoso. La pregunta aquí es: ¿por qué el ser humano en su mayoría se empeña en tratar de definir por sí mismo cómo es el creador o qué o quién es el creador? La mayoría de personas se niega a reconocer al Altísimo y se niega a aceptar su soberanía por el simple hecho de las ideas que tienen y la forma de pensar que no se acomoda a lo que la Torá dice. Hay muchas personas
en el mundo para quienes es absurdo que exista una inteligencia superior a todas, un ser sin límite ni de espacio, ni de tiempo, ni de poder, ni autoridad, que no encaja con las definiciones de lo que el hombre piensa que debe ser la divinidad. Y en muchas ocasiones, como lo que se siente o lo que se piensa no es lo mismo que dice la Escritura, o no es lo mismo que la razón le muestra al ser humano, por eso el ser humano se opone a la existencia del Todopoderoso. Y voy a dar un ejemplo. Sócrates, el pensador griego, dijo en cierta oportunidad: la divinidad hizo a los seres humanos a su imagen. Luego los seres humanos se corrompieron e hicieron dioses a su propia imagen. Los seres humanos creen que los dioses comen, beben, se embriagan, engendran hijos y demás. Pero resulta que más allá de todas estas cosas, de lo que el ser humano piensa, el ser divino, el creador de los cielos y la tierra, trasciende todas estas cosas. Yo como ser humano no puedo encasillar al Altísimo o tratar de encerrar al Altísimo en mi forma de pensar, en mis ideas y en mis conceptos, porque Él trasciende el tiempo, el espacio, la materia y todo lo que es. De hecho, no es el universo el que contiene al Todopoderoso, sino el Todopoderoso quien contiene el universo. ¿Qué piensas tú del Creador? ¿Cómo lo ves? Hay seres humanos que piensan que el Creador es iracundo, que está siempre vigilando al ser humano, esperando a ver cuál es la maldad o el pecado que el ser humano comete para castigarlo y enviarlo, según dicen, a un infierno donde se quemará para siempre. Otros piensan como cierto científico que dijo que el Todopoderoso era una nada impotente de ninguna parte y que la divinidad no es necesaria. Estoy hablando de Stephen Hawking. El ser humano es caprichoso, es orgulloso y es prepotente. Y como el Altísimo rechaza el orgullo, rechaza la prepotencia y la soberbia, al ser humano no le gusta. Una de las cosas que el Creador de los cielos y la tierra dice de Él es: antes que hubiera día, yo era. Antes de que fueran echados los cimientos de la tierra o fueran extendidos los cielos, yo estaba. Antes de mí no hubo ningún Elohim y no lo va a haber después de mí. No hay nadie semejante a mí. El ser humano está acostumbrado a hacer las cosas a su manera, a imponer sus propias ideas y criterios. Pero la Escritura dice: al hombre le corresponde hacer planes, pero la última palabra la tiene el Todopoderoso. Recuerda, humanidad, no eres tú la que debe definir qué o quién es el Todopoderoso. Y mucho menos el Todopoderoso debe someterse de ninguna manera a la forma de pensar del ser humano. Es el ser humano el que debe someterse al Todopoderoso. Cuando la Escritura me dice que no haga para mí mismo una imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos o abajo en la tierra o en las aguas bajo la tierra,
Quiere decir que no me atreva yo a comparar al Todopoderoso ni con la luna, ni con el sol, ni con las estrellas, ni con los planetas, ni con los árboles, ni con el agua, ni con las montañas, ni con el hombre, ni con los animales. Con nada de la creación. No hagas para ti mismo una imagen, dice. Es decir, no te crees tus propios conceptos. Alguien también dijo, el hombre sabio tiene la mente abierta y está dispuesto a aprender siempre, y entiende que no todo lo conoce y no todo lo sabe. El hombre inteligente está dispuesto a aprender de todas las personas que lo rodean porque sabe que de todo se puede aprender. Pero el necio cree que todo lo sabe, que todo lo entiende y que él tiene la razón. El creador de los cielos y la tierra es un ser que va más allá de cualquier límite, tiempo, espacio o materia. Y su fuerza, su poder, su dignidad, su majestad no está condicionada a la forma de pensar del ser humano. No es el ser humano el que define al creador, es el creador quien define al ser humano. Así como, por ejemplo, esta olla de barro que tengo aquí, encima de la mesa, no es superior a mí. Esa olla de barro no define quién soy yo, no define mi forma de pensar, no define mi personalidad ni mi carácter y no me puede limitar. De la misma manera, el ser humano no puede definir, ni pensar, ni limitar por el Todopoderoso. La forma como tú estás viendo al Altísimo es la forma como tú eres. Si piensas que la divinidad es egoísta y avara, tú eres avaro y eres egoísta. Si piensas que la divinidad se impone por la fuerza y que es cruel sin ninguna razón, entonces tú te impones por la fuerza y tú eres cruel sin ninguna razón. ¿Quién puede decirle al Creador si puede o no aparecer en la tierra como hombre? ¿Por qué el ser humano se atreve a decirle al Creador lo que puede o no puede hacer? La Escritura dice del Altísimo, es más alto que los cielos, ¿cómo lo conocerás? Más profundo que el abismo, ¿cómo podrás entenderlo? También dice la Escritura, ni los cielos de los cielos te pueden contener, mucho menos esta casa que yo he edificado. La divinidad no puede ser encerrada en templos, no puede ser encerrada en casas. La divinidad no puede ser limitada por la estrecha forma de pensar del ser humano. El Todopoderoso está más allá del entendimiento tuyo y mío. El Creador ama intensamente. El ser humano fue creado por Él y tiene la capacidad de amar también intensamente. El problema es que el ser humano se aferra a su orgullo, a su soberbia, a su propio ego, y entonces odia y guarda venganza y guarda resentimiento en su corazón. Y el ser humano cree que como él es así, entonces el Creador también. ¿Tiene ira el Todopoderoso? Claro, claro que sí. Pero su ira es muy diferente a mi ira, a tu ira. Las razones por las cuales al ser humano le da ira es porque no se complace su voluntad de forma caprichosa. Al Creador, por otra parte, su ira se enciende cuando el ser humano
caprichosamente no cumple con aquello que es su meta. El ser humano no existe por accidente, no es un capricho. El ser humano tiene un diseño y un propósito maravilloso: la justicia, la verdad, el amor, la pureza. ¿Quién es el Todopoderoso para ti? ¿Cómo te lo imaginas? Los griegos pensaban que el Todopoderoso era borracho, que el Todopoderoso era caníbal, que tomaba cualquier tipo de forma, incluida la forma animal, y que yacía como lo hacen los seres humanos. El pensamiento de las naciones convierte lo más hermoso, lo más sublime que es la divinidad en una fantasía. El ser humano, con su terquedad, con su soberbia, con su prepotencia y su pretendida sabiduría, trata de rebajar al ser divino. Por eso se rebaja también a sí mismo. Cuando tú odias, no estás manifestando al ser divino. Cuando tú tomas venganza, no estás manifestando al ser divino. Cuando tú no perdonas, no estás manifestando al ser divino. El Elohim de los cielos y la tierra, el creador de todas las cosas, no puede estar supeditado a la voluntad del hombre. Ni los cielos de los cielos lo pueden contener. La materia no puede contenerlo, Él contiene la materia. Sin embargo, yo no puedo decir lo que Él no puede o no puede hacer. Cuando el ser humano trató de hacerlo, tenemos un ejemplo de eso en el libro de Job. A Job y a sus amigos se les hizo muy fácil abrir la boca y decir cosas del Todopoderoso que no eran ciertas. Por eso, cuando el Creador reprendió a Job y a sus amigos, lo primero que dijo fue: ¿quién es este que oscurece mi consejo, profiriendo palabras sin ninguna sabiduría? El que forma al hombre es el Creador. Pero al ser humano, dice la Escritura, no le pareció bien tener en su corazón y en su mente al Todopoderoso. Lo desechó, lo puso a un lado. Y al perder esa conexión con el Creador, al desechar al Todopoderoso, el ser humano perdió el rumbo, perdió su dignidad, perdió su identidad, perdió los principios y valores que definen a la humanidad. Donde el Creador no está presente, hay destrucción, hay muerte, hay crueldad. Y el Creador permite todas estas cosas porque Él le dio al ser humano la capacidad de decidir por sí mismo. ¿Tú crees que al Creador de los cielos y la tierra lo puedes representar con una imagen de piedra? ¿Con una imagen de madera? ¿Tú crees que al Creador de los cielos y la tierra lo puedes definir tú como lo haría Dante en sus escritos? Dante puso un escrito que todos conocemos. Según él, la Divina Comedia, así lo tituló. Está diciendo que la divinidad es un payaso que practica la comedia para hacer reír a todos y del cual todos se pueden reír. Y lo presenta como un ser cruel y despiadado que está esperando que tú te equivoques para enviarte a un lugar de tormento, cuando el Creador lo que quiere es abrir los brazos hacia ti y amarte con todo el corazón.
Ciertamente, en fuego será eliminado el mal, pero ese fuego no lo hizo el Creador para el ser humano. La muerte y la destrucción no son lo que el Creador quiere para ti y para mí. Él quiere vida y bendición para nosotros. Dice el Altísimo: delante de ti he puesto yo el camino de la vida y el camino de la bendición, el camino de la muerte y de la destrucción. Escoge la vida y la bendición para ti y tu simiente, para que tus hijos y tú vivan para siempre. Cuando vemos el dolor y el sufrimiento que se está presentando a lo largo de la historia de la humanidad, muchos preguntan: si el Altísimo es justicia, ¿por qué hay tanta crueldad? ¿Por qué los malvados obran a su antojo y nadie los detiene? Si el Creador es amor, ¿por qué tanta crueldad en el mundo? El problema no es el Creador. El problema eres tú, el problema soy yo, que tomamos decisiones equivocadas. El ser humano cree que puede decirle al Creador sobre qué reinar y sobre qué no reinar. Y el ser humano piensa: si yo digo que no hay un Creador, entonces no hay un Creador. Nada en el universo es casualidad. El universo no es casualidad, es causalidad. Somos el resultado del diseño del Todopoderoso. Y si tú y yo no estamos reflejando ese diseño y esa perfección, entonces somos el resultado de nuestras malas decisiones, no de las decisiones del Altísimo. El odio, la violencia, la muerte en el mundo no las provocó el Altísimo, las permitió, porque tú y yo decidimos así. El ser humano es responsable de sus propios actos. No tiene derecho a culpar al Altísimo de nada. De nada. El Altísimo es justo, es amoroso, es compasivo y es fiel, pero también es un Elohim de juicio, que no soporta las injusticias, que no tolera la maldad. No eres tú, no soy yo el que debe definir cómo debe ser el Todopoderoso. Porque tú y yo no somos más que simplemente partículas de polvo, y Él es infinito. Por eso, si en tu pensamiento o en mi pensamiento se alberga o se guarda resentimiento contra el Creador, quejas contra Él, rebelión, si tú y yo guardamos en el corazón algo que no está bien y pretendemos decirle al Altísimo cómo debe actuar Él, humillémonos en su presencia. No está bien lo que hacemos. ¿Quieres transformar tu vida? Entonces deja que el Todopoderoso se manifieste. Recuerda que Él es la causa de todas las cosas. Él es. Y aunque tú digas que no existe, eso no significa que Él no existe. Aunque tú digas que Él no es real, eso no significa que Él no sea real. ¿Te has puesto a pensar que el que no es real eres tú? ¿El que no existe eres tú? Porque la vida es Él, y la existencia es la unión con Él. Y si tú no estás unido al Todopoderoso, tú no tienes vida, tú no existes. Donde hay odio, donde hay
violencia, donde hay injusticia, en el corazón que habita eso no está el Todopoderoso. No culpes al Todopoderoso por las injusticias que tú mismo practicas o permites. Porque Él dice, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. No te atrevas a decir, es que yo no veo al Altísimo por ningún lado, porque si el Altísimo fuera real no hubiera odio en el mundo. El Altísimo es real, elige amar tú, no odies, no guardes rencor, perdona. De la misma manera que el sol no puede ser manipulado por el ser humano. Un ser humano no puede mover el sol ni decirle por dónde ir, ni cuándo o no brillar. De la misma manera tampoco puedo yo como ser humano decirle al Altísimo qué hacer o no, porque no tengo ninguna autoridad sobre él. Al Creador de los cielos y la tierra no lo define la filosofía, no lo define la religión, no lo define la política, no lo define el odio de los hombres. Él se define a sí mismo, porque Él es absoluto. Y te ama a ti y me ama a mí. Pensemos 2 veces antes de hablar contra Él y usemos nuestra boca con sabiduría. Si este tema llegó a ti y escuchaste en él la voz del Todopoderoso, compártelo con tus amigos, compártelo con tu familia. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo, activa las notificaciones, apóyanos con un me gusta, invita a otros a darse la oportunidad de conocer al Creador. Bendecida tarde. Shalom.